Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes que nada, necesito mirarlos, justo donde están, y preguntarles de corazón, ¿cómo está su alma hoy? No me refiero a un simple, todo está bien. Hablo de ese lugar interior donde guardan sus preocupaciones por la familia, los miedos que no comparten con nadie, las preguntas que se hacen por la noche cuando todos duermen. No he venido a darles otro video navideño, ni a alimentar su curiosidad sobre temas espirituales. Lo que voy a compartirles es algo que Dios puso ante mí con tanta importancia que no pude ignorarlo. Por lo tanto, les hablo como alguien que ama el Evangelio, que teme a Dios y que desea ver su hogar firme en el Señor, especialmente ahora, que se acerca la Navidad y el mundo entero parece ajetreado, distraído, apresurado, comprando, decorando, mientras que en el mundo espiritual se están gestando cosas muy importantes, silenciosas pero profundas. Y creo con asombro que este mensaje no es casualidad. No estoy aquí para asustarlos ni para crear pánico, teorías o sensacionalismo. Estoy aquí porque el Espíritu Santo no me dejaba en paz. Insistió en mi espíritu diciéndome, habla, prepara a mi pueblo, despierta a los que duermen. Y mientras les cuento lo que viví, quiero pedirles que no escuchen solo con la cabeza, ni solo con curiosidad, sino con el corazón abierto, porque lo que Dios me mostró me conmovió de una manera que aún intento comprender. Creo que, así como me sacudió espiritualmente aquella noche, Él también quiere despertarlos a ustedes, para que nada los encuentre desprevenidos en el momento más crucial. Especialmente en esta Navidad, cuando tantas cosas parecen inofensivas, pero esconden una intención espiritual que muchos no percibirían si el Señor no la revelara de antemano. Esa noche no buscaba una visión, ni pedía una revelación. No ayunaba, ni hacía vigilia, ni estaba en la montaña. Solo quería descansar tras un día agotador, como cualquiera. Mi mente estaba exhausta, mi cuerpo suplicaba que me acostara, y mi corazón anhelaba un poco de paz. Afuera todo seguía igual. El ruido lejano de los autos en la calle, una radio encendida en algún lugar del vecindario, tal vez un niño corriendo por la acera. Nada indicaba que el cielo estaba a punto de romper el silencio. Pero de repente algo comenzó a pesarme. No era dolor físico, era un peso en mi alma, una profunda inquietud, como si el velo entre lo visible y lo invisible se hiciera más delgado. Y por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de mí lo sabía. El Señor estaba a punto de mostrarme algo que no tendría el valor de pedir ver, pero que Él sabía que necesitaría llevar conmigo para advertirte. Me recosté, intentando relajarme, pero la sensación se intensificó. De repente, sentí una presión en el pecho, no como un ataque al corazón, no como un dolor agudo, sino como una presencia. Era como si el aire de la habitación se volviera más denso, pesado. No era terror de película, era una solemnidad sagrada. Mientras tanto, el resto de la casa seguía como siempre, y este contraste fue lo que más me impactó. Por fuera, todo igual. Por dentro, todo cambiaba. Parecía como si el mundo espiritual se hubiera acercado unos centímetros a mi cama. Empecé a flaquear, mi cuerpo pesado, mi mente lúcida, pero incapaz de escapar de esa sensación de llamado. Era como si Dios, sin palabras audibles, dijera: «Presta atención. Lo que estás a punto de ver es serio». La presión aumentó tanto que me sentí casi pegado al colchón, como si cadenas invisibles me envolvieran. No era una prisión para lastimarme. Era como si Dios me impidiera levantarme, escapar, distraerme, para que no me perdiera nada de lo que estaba a punto de revelarme. Cuando intenté orar, las palabras simplemente no salían como antes. Mi boca quería hablar, pero las frases se atascaban. Mi respiración se hizo más corta. Comencé a sentir ese temor sagrado.
Esa sensación fría en el estómago, que no es pánico, sino la certeza de que algo mucho más grande que yo había entrado en la habitación. Y mientras mi ser interior se consumía por ese temor, todo afuera permanecía igual. Fue entonces cuando comprendí. A menudo el mundo no percibe cuando el cielo y el infierno se acercan a una vida, pero el alma sí lo siente. En un instante seguía allí, consciente de cada detalle de la habitación. Al instante siguiente, aunque mis ojos físicos estaban cerrados, ya no estaba en esa cama. Es difícil de explicar con palabras, pero fue como si alguien hubiera borrado una escena e iluminado otra. No sentí cómo mi espíritu se desprendía lentamente. Fue rápido, fue directo. De repente estaba en otro lugar, enorme, frío, iluminado por lámparas blancas. Máquinas funcionaban a mi alrededor, cintas transportadoras se movían, personas uniformadas trabajaban sin siquiera notarme. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que esto no era un sueño cualquiera, ni el producto de una mente cansada. Tenía el sello de la eternidad. Solo el Espíritu de Dios puede llevar a alguien de un lugar a otro con tal claridad. Y fue allí, en ese nuevo escenario, donde sentí con fuerza. Lo que estaba a punto de ver no solo me concernía a mí, sino a miles de hogares cristianos en todo el mundo. Mi visión se fue aclarando cada vez más. Vi el suelo de cemento, las coloridas cajas que pasaban, a los trabajadores concentrados, todo organizado, todo limpio, todo funcionando como cualquier fábrica común que se ve en un documental sobre producción de alimentos. Pero aunque todo parecía normal a mis ojos, mi espíritu no encontraba la calma. Algo dentro de mí me decía, aquí hay algo que no cuadra. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por ansiedad, sino por discernimiento. Cada detalle de esa línea de producción parecía estar cargado de un propósito oculto. Y fue en ese frío suelo, en medio de ese lugar aparentemente inocente, donde Dios comenzó a revelarme un misterio relacionado con la Navidad y el estado espiritual de su pueblo. Y hermanos y hermanas, yo ya sabía por la intensidad de la situación que esto no sería fácil, pero sería necesario. Cuando di mis primeros pasos en aquel inmenso lugar, iluminado por lámparas frías y rodeado por el ruido organizado de las máquinas, sentí que Dios me hacía caminar no como un observador, sino como alguien que necesita comprender, y cada detalle de aquella fábrica parecía tener un propósito espiritual, como si el Señor utilizara lo natural para revelar lo oculto en lo invisible. Porque, incluso sin saber aún lo que estaba a punto de ver, mi corazón ya estaba inquieto, como si el Espíritu Santo me dijera, mira con atención, porque aquí nada es tan simple como parece, y esto hacía que cada paso en aquel entorno estuviera cargado de una silenciosa expectación, casi como si el suelo me estuviera diciendo algo que mis ojos aún no podían ver. Caminé lentamente, observando las cintas transportadoras llenas de cajas coloridas que pasaban, paquetes decorados con árboles iluminados, cintas doradas, familias sonrientes alrededor de mesas navideñas, y ese dulce olor a especias y chocolate llenaba el aire de una manera tan familiar, tan asociada con recuerdos de la infancia, con tradiciones de fin de año, con la idea de que esto es solo comida, que por un momento mi mente trató de convencerme de que tal vez Dios me estaba mostrando solo un símbolo, una metáfora, algo en lo que reflexionar, pero dentro de mi espíritu, la inquietud creció como un toque insistente, y fue como si el Señor me estuviera preparando para ver lo que los ojos naturales no suelen percibir cuando algo parece demasiado inocente. Fue entonces, mientras observaba la línea de producción seguir su curso impecable, cuando noté una sala separada del resto de la fábrica tras una pared de cristal.
No estaba iluminada por las mismas lámparas blancas, sino por una luz tenue, casi cálida, que proyectaba largas y profundas sombras en las paredes. En cuanto mis ojos se posaron en aquel espacio oscuro, mi espíritu se estremeció, porque la atmósfera de esa sala era completamente distinta a la del resto de la fábrica. La sensación que me invadió fue tan fuerte que me pareció una advertencia directa del cielo. Ahí es donde tienes que mirar. Y en ese instante, supe que tras aquella apariencia de producción ordinaria, algo sucedía que los ojos humanos jamás percibirían sin la revelación del Espíritu Santo. Acercándome lentamente al cristal, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y comprensión formándose en mi interior, percibí que la habitación no estaba ocupada por trabajadores comunes, sino por seres no humanos, seres cuya apariencia era como humo oscuro tomando forma, como sombras vivientes que respiraban y se movían sin hacer ruido. Y la visión de esas figuras no generó pánico, sino un profundo discernimiento de que estaba frente a algo espiritual, algo que Dios quería que viera para que pudiera advertirles a ustedes que ahora me escuchan, porque esas criaturas se inclinaban sobre los pudines antes de que fueran sellados, tocando cada postre con manos hechas de niebla, y mientras los tocaban, vi, no con mis ojos físicos, sino con mi espíritu, una especie de contaminación invisible que se transfería como un veneno espiritual escondido dentro de algo aparentemente dulce. En ese momento, todo mi cuerpo se paralizó, porque no veía una simple manipulación, sino una estrategia, un plan, algo que el enemigo había estado preparando para cuando la gente está más distraída, más sensible, más vulnerable. Porque Dios me hizo comprender en ese instante que no se trataba de comida ni de postres, sino de puertas espirituales que se abrían por descuido, por falta de oración, por hábitos que parecen inofensivos, pero que esconden profundas intenciones. Y cuando esta verdad empezó a calar hondo en mí, fue como si el cielo susurrara: el enemigo sabe que la Navidad es una época en la que muchos bajan la guardia. Y eso me dolió en el alma porque, de repente, todo cobró sentido. La alegría sin vigilancia, la celebración sin consagración, la comodidad que adormece el discernimiento. Mientras contemplaba aquella escena dolorosa y profunda, sentí como si Dios me quitara un velo, mostrándome que lo que veía era solo la superficie de algo mucho mayor, porque la visión de aquellos seres manipulando los desiertos era apenas la primera capa de un ataque dividido en etapas, un ataque que comenzaba sutilmente, oculto, discretamente, pero cuyo objetivo final era alcanzar hogares enteros, familias enteras, iglesias enteras. Esta comprensión me impactó tan profundamente que entendí: Dios no me había llevado allí para asustarme, sino para despertarme, para revelarme, para mostrarle a su pueblo que el enemigo no trabaja solo con cosas grandes y visibles, sino con detalles, con distracciones, con pequeños permisos que parecen inofensivos, pero que abren profundas puertas espirituales. Y en ese momento, hermanos y hermanas, supe, esta visión se profundizaría aún más, y necesitaba estar preparado para ver lo que vendría después. Cuando aquella habitación oscura comenzó a captar por completo mi atención, sentí como si Dios sostuviera mi rostro, dirigiendo mis ojos al punto exacto, porque cuanto más observaba aquel entorno, separado del resto de la fábrica, más me daba cuenta de que todo en aquel lugar tenía una intención espiritual detrás. Y la sensación que dominaba mi pecho era que no estaba allí simplemente como un observador, sino como alguien convocado para presenciar un secreto que el enemigo siempre había tratado de ocultar al pueblo de Dios. Una estrategia cuidadosamente camuflada tras la apariencia de normalidad, como si el mal hubiera aprendido a disfrazarse en cosas que nadie sospecharía jamás.
Y esta percepción comenzó a pesarme como una advertencia urgente que venía directamente del cielo. La luz de aquella habitación era distinta a todo lo que había visto antes. No era una lámpara común, no era una sombra común, era como una oscuridad viva y palpitante, un ambiente que parecía respirar su propia oscuridad. Y cada sombra proyectada en aquella habitación no se comportaba como una sombra natural, sino como algo que se movía por voluntad propia. Y esto hizo temblar mi espíritu, no por miedo humano, sino por discernimiento espiritual, porque sabía que aquello no era producto de mi mente cansada, sino una revelación permitida por Dios para que pudiera comprender lo que se escondía tras lo que la gente llama tradición inocente, y en aquel momento sentí brotar en mi interior una poderosa verdad. No todo lo que parece dulce proviene de la luz. Cuando me acerqué lo suficiente a la pared de cristal, pude ver claramente a esos seres que no tenían cuerpo, pero sí forma, que no tenían rostro, pero sí presencia. La forma en que se inclinaban sobre los postres me produjo una profunda opresión en el pecho, porque tocaban cada pudín como si vertieran algo invisible, como si dejaran una marca, como si extendieran una especie de influencia espiritual que los ojos humanos no pueden detectar. Y eso me caló hondo, porque en esa escena Dios me estaba mostrando un importante principio espiritual. El enemigo siempre intenta usar lo que la gente ama, lo que celebra, lo que recibe con una sonrisa, para infiltrar su semilla de confusión, división y desaliento. Y esta comprensión me golpeó como un fuerte estruendo. Mientras observaba a esos seres manipular los postres, comencé a sentir una mezcla de dolor e indignación en mi interior, porque Dios me hizo comprender que al enemigo no le interesaban los postres en sí, sino las vidas que los consumirían, los hogares que se abrirían sin oración, las mesas donde la gente estaría distraída, creyendo que nada espiritual podría alcanzarlos en medio de la celebración. Y la visión me dejó sin palabras, porque me quedó claro que esto no se trataba de postres contaminados, sino del silencioso ataque espiritual que ocurre cuando se abandona la vigilancia, cuando la rutina reemplaza la fe, cuando la emoción de la Navidad borra la responsabilidad espiritual que cada uno debería tener dentro de su hogar. Y en ese momento, como si el Espíritu Santo estuviera desenrollando un pergamino ante mí, comencé a comprender que la elaboración del pudín no era solo una fábrica, sino un profundo símbolo espiritual que representaba cómo el enemigo trabaja eficientemente, con organización, con repetición, infiltrando pequeñas semillas de influencia en cosas que parecen irrelevantes, porque sabe que lo que los seres humanos aceptan sin cuestionar se convierte en una puerta perfecta para entrar sin ser detectados. Y esta revelación ardió dentro de mí como fuego, porque comprendí que el mayor ataque del enemigo no es el que vemos, sino el que ignoramos. Y mientras aquella habitación oscura comenzaba a desvanecerse lentamente, como si manos invisibles me la llevaran, sentí en mi interior que aquello era solo la primera etapa de una revelación, la primera capa de algo mucho más profundo que Dios aún tenía que mostrarme, porque sabía por el ardor de mi corazón que aquella visión no terminaría allí, que Dios me estaba preparando para comprender no solo lo que hace el enemigo, sino cómo lo hace, y cuál es el verdadero impacto en cada familia que descuida la vigilancia espiritual. En ese instante, incluso antes de que se manifestara la siguiente parte de la visión, supe que Dios estaba a punto de mostrarme algo aún más serio. El comienzo de las 4 etapas del ataque espiritual que Él quería que su pueblo comprendiera. Mientras aquella habitación oscura comenzaba a desvanecerse ante mis ojos, sentí como si Dios me guiara hacia una nueva capa de revelación, como si alguien abriera lentamente una puerta,
y revelara una habitación aún más profunda dentro de una casa. La fábrica se desvaneció como la niebla al sol, pero la comprensión que contenía permaneció en mí, y en ese momento sentí que el Señor quería mostrarme la primera consecuencia de lo que se estaba liberando en los hogares, no física, no emocional, sino espiritual. Y esta primera etapa me impactó con tal claridad que casi me quedé sin aliento. Confusión. Lo vi como una niebla que se instalaba en la mente de las personas, una niebla que no llegaba ruidosamente, sino sutilmente, silenciosamente, casi cortésmente, como pidiendo permiso para entrar. Y Dios me mostró que esto era precisamente lo que hacía tan peligrosa esta primera etapa. Nadie se da cuenta cuando entra. Vi a hombres y mujeres que antes tenían claridad espiritual despertar sin saber con exactitud qué sentían. Vi a personas intentando decidir cosas sencillas y paralizarse. Vi pensamientos que antes eran firmes volverse nebulosos. Y esta pérdida de rumbo parecía como agua turbia mezclándose lentamente con agua limpia en un vaso. Cuanto más tiempo pasaba, más imposible se volvía discernir la verdad del engaño. Y lo más aterrador, hermanos y hermanas, fue darme cuenta de que esta confusión espiritual no solo se instalaba en la mente, sino también en el discernimiento. Personas que antes oían claramente la voz de Dios comenzaron a dudar de lo que sentían, a cuestionarse en aspectos en los que antes eran firmes, a confundir la guía espiritual con la ansiedad, la fe con el impulso, la voz de Dios con la voz de su propia carne. Y eso me dolió profundamente porque Dios me estaba mostrando que esta niebla no era casual, sino intencional. Era el fruto de la primera semilla sembrada por los seres que vi en aquella habitación oscura. Y cuando esta niebla se apoderó de la mente, incluso la oración se volvió pesada. Incluso la adoración perdió su brillo. Incluso la Biblia pareció enmudecer. Vi a personas que amaban a Dios empezar a perder la confianza en sus propias percepciones. Vi parejas discutiendo por malentendidos que jamás habrían ocurrido si su visión espiritual hubiera sido clara. Vi a jóvenes tomando decisiones precipitadas porque desconocían que estaban siendo influenciados por una confusión amorfa, pero con un propósito. Y mientras observaba estas escenas, el Espíritu Santo me habló al corazón. La confusión siempre es el primer paso. Y al oír eso, comprendí por qué Dios me había mostrado esa fábrica antes. Quería que entendiera que el ataque no comenzaba de forma repentina, sino discreta, oculta, sutil, hasta que la persona dejaba de percibir de dónde provenía esa carga en su mente. Y en ese instante, al ver toda esa confusión que se extendía entre familias e iglesias, supe que Dios me estaba preparando para la siguiente etapa, porque cuando la confusión llega, nunca llega sola. Siempre abre paso a algo aún más profundo, más doloroso y más destructivo. Y eso fue precisamente lo que Dios comenzó a revelarme cuando sentí que la atmósfera cambiaba de nuevo, como si el espíritu estuviera entrando en la segunda fase del ataque. Cuando el Señor cerró ante mí la primera parte de la revelación, esa niebla de confusión que robaba a la gente la claridad espiritual, sentí de inmediato cómo cambiaba el ambiente a mi alrededor, como si una nueva capa se desprendiera ante mis ojos, revelando una etapa aún más profunda del plan del enemigo. Y tan pronto como la escena comenzó a tomar forma, me dolió el corazón, porque sabía que estaba a punto de presenciar algo que siempre hiere al pueblo de Dios de manera devastadora: la división. Y que, hermanos y hermanas, permítanme decirles con toda sinceridad, si la confusión afecta la mente, la división afecta el corazón, y lo que vi a continuación fue tan real, tan doloroso y tan similar a lo que muchas familias cristianas ya experimentan sin darse cuenta, que sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mí, como si me dijera: aquí es donde muchos caen sin saberlo. He visto parejas que antes reían juntas empezar a irritarse por nimiedades.
He visto hermanos y hermanas en Cristo discutir por detalles insignificantes si sus corazones fueran sensibles al Espíritu. He visto padres reaccionar con dureza donde antes había paciencia. He visto madres distanciarse emocionalmente de sus hijos por pequeños resentimientos acumulados. Y todo esto sucedió tan lenta y discretamente que nadie notó el momento exacto en que el amor empezó a ceder ante la irritación. Y cuanto más observaba, más me hacía comprender el Señor que la división rara vez surge de algo grave. Casi siempre surge de una pequeña herida que no ha sanado, de una palabra malinterpretada, de un silencio prolongado, de un orgullo que impide el perdón. Este análisis espiritual me quemaba por dentro, como si Dios me dijera: es en las pequeñas grietas donde se produce el mayor daño. A medida que esta visión se desarrollaba, vi iglesias afectadas de la misma manera. Comunidades que antes estaban unidas comenzaron a fragmentarse, no por herejías ni escándalos, sino por murmuraciones, opiniones personales, malentendidos y resentimientos no resueltos. Vi hermanos y hermanas que antes oraban juntos, ahora evitando el contacto visual. Vi líderes abrumados porque los miembros se rebelaron contra ellos sin darse cuenta de que estaban siendo utilizados como instrumentos en un ataque que comenzó mucho antes, en la confusión de la mente. Y Dios me hizo sentir el dolor que esto causa en su corazón, porque me mostró claramente que muchas divisiones espirituales no son resultado de la malicia, sino de la distracción. Personas que no se dan cuenta de que el enemigo trabaja pacientemente, rompiendo lentamente los lazos hasta que, cuando finalmente lo logra, ya no recuerdan cómo empezó todo. Y lo más impactante, hermanos y hermanas, fue ver cómo la división se nutre de la falta de reconciliación. Vi familias dejando pasar días, semanas, meses sin pedir perdón, sin hablar, sin purificar sus corazones, y esa barrera invisible se hacía cada vez más fuerte hasta que la comunión dejaba de ser natural y se volvía incómoda. Vi a cónyuges durmiendo de espaldas, sin darse cuenta de que ese silencio era terreno fértil para el enemigo. Vi a hermanos y hermanas en la fe que antes se abrazaban, ahora orando por separado, cada uno creyendo que el otro había cambiado, cuando en realidad ambos estaban simplemente heridos. Y el Espíritu Santo susurró a mi corazón: cuando no hay perdón, la división se fortalece. Cuanto más observaba, más me hacía comprender el Espíritu que la división no se contenta con separar, sino que destruye, rompe alianzas, silencia voces, paraliza ministerios, desgarra amistades espirituales. Y todo esto sucede sin que la persona se dé cuenta de que ya no es ella quien reacciona, sino el espíritu de división que se apodera de sus emociones. Fue entonces cuando sentí que la atmósfera espiritual cambiaba de nuevo, como si Dios me estuviera preparando para la siguiente etapa, porque la división nunca es el final. Siempre prepara el terreno para algo aún más profundo, la tristeza espiritual. Cuando Dios comenzó a revelarme la tercera fase del plan del enemigo, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera denso. No un peso físico, sino espiritual, como si algo invisible invadiera la atmósfera, absorbiendo la alegría, la ligereza y el entusiasmo de las personas. Y al abrirse ante mí esta nueva capa, vi a hombres y mujeres que antes eran fuertes en la fe despertar, como si cargaran sacos de arena sobre sus hombros. Vi a personas que antes se regocijaban en la presencia de Dios, ahora arrastrándose emocionalmente, tratando de encontrar una fuerza que simplemente no existía. Y el Señor me mostró que esta tristeza no provenía de una situación real, sino de una influencia espiritual. Un abatimiento que llegaba como una sombra, silencioso, instalándose lentamente hasta que el alma comenzaba a perder su brillo.
Vi personas con vidas estables, familias organizadas, trabajos seguros, y aún así despertaban con un vacío incomprensible. Vi cristianos que antes adoraban con las manos alzadas, ahora cantando sin sentir nada. Vi personas intentando orar y dándose cuenta de que las palabras no fluían, que sus corazones no respondían, que sus mentes divagaban. Y todo esto no era resultado del pecado, sino de una tristeza espiritual que les impedía sentir la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo me habló al corazón. La tristeza sin motivo siempre es espiritual. Esta frase me impactó profundamente porque cobró todo el sentido a la luz de la visión. Cuanto más me revelaba Dios, más comprendía que este ataque tenía un objetivo específico: debilitar el alma hasta que la persona perdiera la fuerza para luchar. Vi a hombres de Dios, antes llenos de vigor, caminando como si estuvieran emocionalmente agotados. Vi a mujeres de oración sintiendo que ya no tenían voz. Vi a jóvenes, antes llenos de vida, viviendo ahora sin motivación. Y el dolor que sentía era tan profundo que parecía como si el Espíritu compartiera conmigo la tristeza que Él ve cuando sus hijos pierden la alegría, porque la alegría es fortaleza, y cuando la alegría se va, la fe se debilita. Vi hogares cristianos, antes llenos de risas, sumidos en largos silencios. Vi familias que se trataban con impaciencia porque todos estaban emocionalmente agotados. Vi personas que se aislaban, creyendo que algo andaba mal en ellas, cuando en realidad el ataque era espiritual y había estado ocurriendo durante días sin que se dieran cuenta. Y al ver esto, mi espíritu se estremeció de indignación, porque comprendí claramente que esta tristeza no era un sentimiento, sino una estrategia. Fue entonces cuando sentí que la atmósfera espiritual cambiaba de nuevo, porque, aunque esta etapa era dolorosa, Dios me hacía comprender que el enemigo aún tenía un objetivo final, una etapa más profunda, más destructiva y más peligrosa que todas las anteriores. Supe, por la forma en que el ambiente a mi alrededor se volvía denso, que estaba a punto de presenciar la parte más grave de la revelación. Y esa parte se refería al cautiverio espiritual. Cuando Dios me reveló la cuarta etapa del ataque, sentí como si todo a mi alrededor se viera envuelto en una densa sombra, una oscuridad que no venía a asustar, sino a dominar. Y la primera imagen que vi fue la más dolorosa de toda la visión. Cristianos que antes rebosaban de fervor, ahora vivían como si se hubieran extinguido por dentro. Vi hombres que antes predicaban la palabra con lágrimas en los ojos, ahora viviendo en piloto automático. Vi mujeres de oración caminando con el corazón frío. Vi jóvenes que antes danzaban al son de la presencia de Dios, ahora contemplando la adoración como una carga. Y el Espíritu Santo susurró a mi corazón con palpable tristeza: esto es esclavitud espiritual. Lo más aterrador no era la frialdad, sino la normalidad. Porque, aun estando espiritualmente muertos, muchos de estos cristianos seguían asistiendo a la iglesia, seguían levantando las manos, seguían diciendo amén, seguían sosteniendo la Biblia. Pero su interior estaba vacío, todo era mecánico, todo era repetitivo, todo era rutina. Y el Señor me hizo comprender que este es el punto al que el enemigo siempre quiere llegar, porque un cristiano frío es más fácil de controlar que uno que arde con el Espíritu. Vi a personas que antes lloraban en la presencia de Dios, ahora incapaces de sentir nada. Vi a personas que antes abrían su corazón en oración, ahora repitiendo palabras sin vida. Vi a creyentes que antes tenían discernimiento, ahora confundiendo emoción con espiritualidad. Y cuando le pregunté a Dios por qué me mostraba esto, sentí la respuesta en mi interior. Porque muchos viven así y creen que es normal. No lo es. Y esa frase me impactó como un rayo, porque supe que Dios me estaba mostrando el estado espiritual de miles de personas. Y entonces vi algo aún más doloroso.
Personas espiritualmente prisioneras comenzaron a trabajar en contra del reino de Dios sin darse cuenta. Vi a cristianos tibios criticando a hermanos y hermanas fervientes. Vi a personas frías desanimando a los nuevos conversos. Vi a creyentes pasivos resistiéndose a la obra del Espíritu. Y todo esto no sucedía por malicia, sino porque la prisión espiritual les había robado la sensibilidad para discernir lo que era de Dios y lo que era contrario a Él. Cuanto más veía, más me consumía el corazón, porque la esclavitud espiritual no era solo falta de pasión, sino una pérdida de identidad. Era una pérdida de rumbo, era la pérdida de la voz de Dios en el alma. Y cuando esa parte de la visión llegó a su fin, sentí que Dios me atraía de vuelta, como diciéndome, ahora que has visto el ataque, necesitas ver la respuesta. Y, en ese instante, la visión cambió de nuevo y la luz comenzó a entrar en la habitación. Cuando Dios cerró ante mí esa parte más dura de la revelación, la esclavitud espiritual, la extinción de la llama interior, la frialdad que se apodera del corazón sin que uno se dé cuenta, sentí como si mi espíritu fuera arrastrado de vuelta a la sencilla habitación donde había estado acostado horas antes, pero incluso al regresar al entorno natural, la atmósfera espiritual seguía presente, como si el cielo esperara a que asimilara todo lo que acababa de ver. Me vi de nuevo en esa cama estrecha, con la fina manta cubriendo mis piernas, pero mi cuerpo estaba empapado en sudor, como si hubiera corrido kilómetros, y mi pecho subía y bajaba como si acabara de cargar un peso enorme. Y en ese momento lo comprendí. Esto no era un sueño, era una vocación. Me senté lentamente, aún intentando respirar, sintiendo el eco de esa visión en mi alma como si cada imagen hubiera sido grabada a fuego en mi espíritu. Fue entonces cuando me di cuenta de que la habitación estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido por unos segundos, como si el ambiente mismo esperara mi respuesta. Sentía el corazón arder, y lo único que percibía era una mezcla de temor y propósito, como si el Señor me mirara y me dijera, «Te lo he mostrado para que no te quedes callada». Y esa frase me quemó por dentro, porque supe que había recibido algo serio, algo trascendental, algo que no podía ignorar, algo que debía compartir, aunque fuera incómodo, aunque se malinterpretara. Me arrodillé junto a la cama, sin palabras, sin saber por dónde empezar, dejando que mi corazón expresara lo que mi boca no podía. Y allí, en ese profundo silencio, sentí la presencia del Espíritu Santo rodeándome con una paz intensa, no una paz suave, sino esa paz que fortalece, que reaviva el valor, que nos recuerda que no estamos solos. Y mientras oraba con el rostro sobre el colchón, Dios comenzó a hablarme al corazón con tanta claridad que parecía como si cada palabra se escribiera dentro de mí. Despierta, pueblo mío. Muéstrales lo que yo te he mostrado. Muchos duermen, y el enemigo actúa mientras descansan. Cuando me puse de pie, aún temblando, comprendí que la visión no solo había sido una advertencia sobre las acciones del enemigo, sino también un llamado a despertar a la iglesia, a abrir los ojos de quienes vivían como si nada sucediera en el mundo espiritual. Dios me hizo entender que muchos cristianos viven pensando que los ataques espirituales solo ocurren en tiempos de crisis, cuando, en realidad, el enemigo prefiere operar en momentos de comodidad, cuando uno se relaja, cuando la vigilancia disminuye, cuando la rutina reemplaza la búsqueda. Y esto me conmovió aún más, porque supe que lo que había visto no se trataba solo de postres contaminados, sino del estado espiritual de toda una época. Y en ese momento sentí como si una enorme responsabilidad recayera sobre mis hombros. No una responsabilidad humana, sino espiritual. Era como si Dios me dijera, «Viste, ahora debes hablar».
Y cuanto más comprendía esto, más sentido cobraba la visión en mi interior, como si cada escena encajara en un cuadro mayor. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que Dios aún quería mostrarme más, porque hasta ese momento me había revelado el ataque, pero aún no me había revelado la salida, la respuesta, la protección, el camino para que la iglesia se mantuviera firme ante la oscuridad. Al levantarme de aquel momento de oración, sintiendo aún mi cuerpo temblar levemente por la intensidad de la visión, Dios comenzó a derramar en mí una comprensión tan profunda que parecía llegar en oleadas, una tras otra, cada una aclarando lo que había visto. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo me hizo comprender que el ataque del enemigo no es poderoso por su magnitud, sino por su silencio. Y esta verdad me conmovió profundamente, porque comprendí que el enemigo siempre comienza con cosas pequeñas, discretas, aparentemente inofensivas, porque sabe que no necesita derribar una casa entera de una vez, solo necesita una grieta. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme que muchas familias cristianas viven precisamente así, enfrentando pequeñas irritaciones, pequeños conflictos, pequeños desalientos, pequeñas distracciones, sin darse cuenta de que cada pequeña oportunidad es utilizada por el enemigo como una semilla, y que estas semillas, cuando no son cortadas con oración y vigilancia, se convierten en árboles que echan raíces dentro del hogar, trayendo confusión, división, tristeza y frialdad espiritual. Y esta revelación me hizo temblar por dentro, porque me di cuenta de que muchos cristianos están luchando contra los síntomas cuando, en realidad, deberían estar luchando contra la raíz espiritual. Mientras caminaba por la habitación, intentando asimilarlo todo, Dios me habló claramente al corazón. Mi pueblo está cansado, no porque esté agobiado, sino porque no está alerta. Y esa frase me impactó profundamente, porque cobró todo el sentido a la luz de la visión. Muchos creyentes viven espiritualmente agotados, no porque enfrenten grandes batallas, sino porque han permitido que pequeños ataques se acumulen hasta que el peso se vuelve insoportable. Y, en ese momento, Dios me hizo comprender algo aún más profundo. El enemigo prefiere los detalles porque sabe que son los que pasan desapercibidos. El Espíritu Santo me mostró, como al abrir un libro, que muchas personas viven confundidas porque no se dan cuenta de que han dejado puertas abiertas sin darse cuenta. Muchas familias están divididas porque han permitido que crezcan pequeños resentimientos. Muchas almas están tristes porque han dejado de renovar su espíritu a diario. Y muchos corazones se han endurecido porque han sustituido la intimidad con Dios por la rutina espiritual. Y esta revelación vino acompañada de una profunda tristeza, como si Dios compartiera conmigo el lamento de un padre que ve sufrir a sus hijos sin comprender por qué. Y en ese momento, Dios me hizo comprender algo aún más profundo, algo que no había entendido durante la visión. Todo lo que el enemigo planeaba a través de los postres contaminados no se refería a la comida física, sino a la distracción espiritual. El ataque no se trataba de postres, sino de oportunidades. No se trataba de dulces, sino de vulnerabilidades. No se trataba de comida, sino del descanso espiritual durante las fiestas. Y cuando comprendí esto, supe que la visión estaba a punto de llegar a su parte más importante, la respuesta de Dios. Cuando aquella tercera oleada de comprensión terminó de fluir en mi corazón, sentí que la atmósfera cambiaba de nuevo, pero esta vez no venía acompañada de pesadez, ni de confusión, ni de tristeza. Venía acompañada de luz. Una luz tan suave, tan fuerte a la vez, que pareció purificar mi espíritu de todo lo que había visto. Y fue entonces cuando el Señor comenzó a revelarme la parte más importante de toda la visión. No solo el ataque del enemigo,
sino la defensa del cielo, el camino de protección, la respuesta espiritual a lo que estaba por venir a las familias. Lo primero que Dios me mostró fue tan claro como el agua. Ningún ataque enemigo prosperará contra una casa que ora. Y esa frase, tan sencilla y tan poderosa, se convirtió en un verdadero martillo en mi interior. Porque Dios me hizo comprender que el enemigo solo opera en la oscuridad. Y la oración es luz. La oración es el fuego que consume lo oculto. La oración es la barrera que impide la entrada del mal. Y el Señor me reveló que muchos cristianos han perdido batallas espirituales no por debilidad, sino porque han dejado de orar con el corazón. Oran apresuradamente, oran distraídamente, oran por rutina, y cuando la oración pierde profundidad, la protección pierde fuerza. Lo segundo que Dios me mostró fue que la alegría es un arma espiritual. Vi, en espíritu, cómo la tristeza del enemigo no puede permanecer en un hogar donde hay alabanza, gratitud y gozo genuino. El gozo, hermanos y hermanas, no es solo emoción, es resistencia, es fortaleza, es un muro espiritual. Cuando se pierde el gozo, el enemigo encuentra espacio. Cuando se recupera, el enemigo se retira. Y el Señor me hizo comprender que muchos hogares cristianos están siendo atacados porque han perdido la risa, la alegría, la alabanza espontánea, y han permitido que el cansancio reemplace la celebración. La tercera cosa que el Espíritu Santo me reveló fue que el perdón es una llave espiritual. Donde hay perdón, no hay lugar para la división. Donde hay perdón, el enemigo no puede sembrar semillas. Donde hay perdón, la familia permanece unida, y la unidad impide la influencia de la oscuridad. Dios me ha mostrado que muchos ataques prosperan porque la gente guarda rencor, que parece insignificante, pero que se agranda en el mundo espiritual. Cuando se concede el perdón, la puerta se cierra. La cuarta revelación que Dios puso en mi corazón fue que la vigilancia es tan importante como la fe. De nada sirve creer en Dios si vives desprevenido. De nada sirve amar al Señor si tu alma está distraída. De nada sirve ir a la iglesia si tu espíritu está dormido. Dios me mostró que muchos ataques solo prosperan porque el cristiano piensa que todo está bien. Y es precisamente cuando piensa que todo está bien que el enemigo siembra su semilla. Y cuando aquella luz finalmente iluminó todo en mi corazón, sentí que Dios me estaba preparando para completar esta visión, para revelar no solo el ataque, no solo la defensa, sino el propósito último que la sustentaba. Y supe que los capítulos finales revelarían no solo la gravedad de la visión, sino también la esperanza y la promesa que Dios ofrecía a su pueblo. Perfecto, hermano. Ahora voy a terminar todo con capítulos 11 y 2 junto, con conclusión y de final de la CTA Acuerdo, narrativa continua. Voz cristiana, humana, emocional, líneas largas y profundas, misma estructura que los capítulos anteriores, impacto espiritual, coherencia con el texto original, se conserva el 35% de la esencia. Concluyamos esta revelación con excelencia. Capítulo 11. El propósito de la revelación y el llamado a vigilar. Cuando la luz de esa última parte de la visión comenzó a envolver mi espíritu, sentí como si Dios reuniera en mí todo lo que me había mostrado hasta entonces: el ataque, sus etapas, sus consecuencias y la respuesta espiritual a cada una de ellas. Fue en ese momento cuando el Señor me hizo comprender algo que aún no había entendido. No me había mostrado esa visión para infundirme miedo, sino discernimiento. No se trataba de pánico, sino de preparación. No se trataba de desesperación, sino de despertar. Y esta comprensión me conmovió profundamente, hasta el punto de que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no de tristeza, sino de un profundo sentido de responsabilidad espiritual. Fue como si Dios dijera:
Lo mostré porque te amo. Lo revelé porque quiero preservar. Advertí porque no quiero ver a mis hijos caer en trampas que se evitan fácilmente con vigilancia, oración y discernimiento. Y al escuchar esto en mi interior, comprendí que la visión no solo hablaba del futuro, sino del estado actual del corazón de la Iglesia, de la urgente necesidad de despertar, de comprender que vivimos en tiempos donde lo espiritual está mucho más activo de lo que la mayoría imagina. Tiempos donde el enemigo actúa en los detalles, en las distracciones, en las apariencias. Y tiempos donde el pueblo de Dios ya no puede vivir de una fe superficial. A medida que crecía en mí esta comprensión, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo aún más profundo. La visión no se trataba de postres, sino de puertas. Se trataba de cómo pequeñas decisiones, pequeñas distracciones, pequeños permisos espirituales pueden abrir enormes puertas a la oscuridad. El enemigo siempre actúa así. Entra donde nadie mira, crece donde nadie vigila, se instala donde nadie ora. Y Dios me hizo comprender que el ataque del enemigo a través de lo que parecía inocente simbolizaba una verdad espiritual. Muchos cristianos bajan la guardia precisamente en los momentos en que deberían estar más vigilantes. Lo vi con claridad, como si estuviera escrito en el aire. El enemigo obra en los detalles. Y esa frase resonaba en mi interior, porque era la clave para comprender la visión completa. Obra en las pequeñas distracciones, obra en la rutina vacía, obra en el hábito que reemplaza la fe, obra en el corazón rencoroso, obra en el hogar donde la oración ha perdido su intensidad. Y esta comprensión ardía en mi interior como fuego puro, porque todo encajaba. Las 4 etapas del ataque espiritual, confusión, división, tristeza y esclavitud, no surgen de grandes pecados, sino de pequeñas desviaciones que crecen con el tiempo. Y mientras todo esto se gestaba en mi interior, Dios me hizo sentir una urgencia aún mayor. La Iglesia necesita discernir de nuevo. Necesita orar profundamente de nuevo. Necesita velar con atención de nuevo. Necesita buscar la presencia de Dios como prioridad y no como un complemento. Necesita comprender que existe un mundo espiritual activo a su alrededor y que vivir en la ignorancia de esto es caminar hacia un ataque sin darse cuenta. Y cuando esta urgencia se apoderó de mi alma, supe que había llegado el momento de la visión en el que Dios revelaría el propósito supremo: despertar, proteger y preparar. La visión llegaba a su fin, pero la presencia de Dios en mi espíritu era más fuerte que nunca. Era como si el Señor sellara definitivamente todo lo que había visto, como diciendo: ahora lo entiendes, ahora lo has visto, ahora debes hablar. Y fue entonces cuando sentí cómo el peso de la responsabilidad espiritual se transformaba en fortaleza, como si Dios me diera justo lo que necesitaba para cumplir esta misión: valor, claridad, discernimiento y amor por su pueblo. Y lo primero que Dios puso en mi corazón como mensaje final fue simple pero profundo: mi pueblo no debe tener miedo, debe estar despierto. No se trataba de huir de la oscuridad, sino de encender la luz. No se trataba de rechazar la celebración, sino de consagrar la casa antes de la celebración. No se trataba de dejar de vivir, sino de vivir con discernimiento. Dios me lo dejó muy claro: el enemigo obra en las sombras, pero las sombras no tienen poder contra quienes viven en la luz. Él siembra semillas, pero no tiene autoridad sobre una casa cubierta por la sangre de Jesús. Intenta influir, pero no puede controlar a alguien lleno del Espíritu Santo. La segunda cosa que Dios me mostró fue aún más poderosa: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad resonó en mí como un trueno. No importa el plan, la estrategia ni la sutileza del enemigo.
El poder de Jesús es infinitamente superior. El diablo obra en los detalles, pero Dios reina sobre todas las cosas. El enemigo intenta entrar por pequeñas grietas, pero Dios cierra las puertas con una sola palabra. La oscuridad intenta avanzar, pero ninguna oscuridad puede extinguir un corazón que mantiene viva la llama de la fe. El tercer mensaje de Dios fue una invitación: regresar al lugar de la intimidad, hacia un lugar de oración sin prisas, hacia un lugar de adoración genuina, hacia un lugar de lectura de la palabra que nutre el alma. Dios me hizo comprender que los hogares espiritualmente vivos no son hogares perfectos, son hogares que oran, que perdonan, que velan, que buscan, que permanecen atentos a su voz. No es la ausencia de ataque lo que protege, sino la presencia de Dios en el hogar. Y el cuarto y último mensaje que Dios puso en mi espíritu fue una fuerte vocación: anuncie, acorde, avise. Me mostró que la visión no era para guardarla para uno mismo, sino para compartirla, para fortalecer la iglesia, para abrir los ojos, para restaurar familias, para reavivar la fe de quienes vivían en piloto automático. La visión era un don, no una carga. Un don para despertar vidas antes de que el enemigo encuentre dónde afianzarse en ellas. Cuando esa última palabra resonó en mi interior, sentí cómo la atmósfera espiritual me envolvía lentamente, como si el cielo estuviera ultimando la revelación. Y, en ese instante, regresé por completo a mi habitación, respirando profundamente, con el corazón acelerado y el alma llena de propósito. Y supe, con absoluta certeza, que la visión no había sido una simple advertencia, sino una llamada. Hoy, al compartir todo esto con ustedes, mi deseo no es generar temor, sino comprensión. No es que desconfíen de la vida, sino que despierten su espíritu. No es una carga para su hogar, sino protección. Todo lo que Dios reveló tenía un propósito: para preparar a su pueblo para que se mantenga firme, atento, vigilante y lleno de discernimiento en este tiempo. El enemigo actúa en silencio, pero Dios habla con fuerza. El enemigo ataca centrándose en los detalles, pero Dios lo revela para proteger. El enemigo está intentando confundirte, pero Dios trae claridad. El enemigo está intentando dividir, pero Dios restaura. El enemigo intenta entristecerte, pero Dios renueva. El enemigo está intentando capturarte, pero Dios libera. Esta visión no pretendía asustar, era para despertarnos, y quien despierte, gana. Hermanos y hermanas, si este mensaje les ha llegado al corazón, si alguna parte de este testimonio les ha tocado el alma, por favor, dejen un comentario para decirlo. Despierto, Señor, para que pueda orar por ti y tu familia. Escribe también desde qué ciudad nos ves. Quiero interceder por tu hogar, tu estado y tu iglesia. Y antes de irte, no olvides compartir este video con alguien a quien quieras. Alguien necesita escuchar esto hoy. Que el Espíritu Santo proteja tu hogar, guíe tus pasos y mantenga tu corazón despierto. Que Dios te bendiga abundantemente.